Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a presentar al personaje número 3, de la serie Seres Mágicos en la Torá. Este personaje número 3 es o aparece en el texto hebreo de la Biblia como Of. La pronunciación es una O con una V. Of. O en su forma plural, Ovot. Ovot. Posiblemente era una función que le pertenecía al género femenino, más al tema de las mujeres. Pero también debemos resaltar que este personaje trabajaba con recipientes vacíos, con lo que para nosotros hoy podrían ser el tipo de botellas. Ellos trabajaban con botellas, recipientes vacíos, cántaros vacíos. Eso lo sabemos por su mismo nombre, of, o en plural, ovot. Nótese que aquí aparece el texto hebreo de el Levítico 19, verso 31, que dice, Al tifnu el ha-ovot ve el ha-gidonim al tebakshu. Y luego aparece el letomá bajem. Vamos a traducirlo hasta acá, hasta la conjugación del verbo bakash, en esta conjugación piel en al tebakshu. Vamos a traducirlo hasta esta parte de acá. Y dice, no se dirijan hacia los ovot. No se dirijan hacia los ovot. Y dice que tampoco busquen, ahí aparece al Tebakeshu, tampoco indaguen o busquen o estén rebuscando hacia los, estén rebuscándose o rebuscando hacia los Gideonim, que aparece Belja Gideonim. Ese es un personaje que vamos a ver en una próxima ocasión, este personaje Gideonim. Lo que nos interesa ahora es acá, voy a llevarlos al sustantivo plural ovot, que lo pueden ver ahí, lo he encerrado en ese cuadro de color azul. Aparece allí ha-ovot, ha-ovot. Esta forma plural pertenece al sustantivo of. Y aquí está diciendo que hacia los ovot no se dirijan, no encaren, no vayan, no se dirijan hacia los ovot. Aquí lo suelen traducir como espiritista, como evocadores de espíritus, bueno, no una cantidad de traducciones. Puede ser que sí se trate de personajes como tal, pero no tenemos con precisión a qué se puede referir con una precisión exacta. Lo que sí podemos es ver que en el contexto, este tipo de personajes, como lo van a observar luego, este personaje, varón o mujer, en el caso del libro de Samuel, es una mujer que, vamos a decirlo con estas palabras, evocó o llamó, llamó al profeta Samuel, que estaba, pues, no, para el mundo antiguo semita, no morías, tú no morías y te ibas a dormir o a descansar. Para el mundo antiguo semita, tanto para los hebreos, edomitas, cananeos, fenicios como tal, moabitas, y bueno, también en otras culturas cercanas a estas, morías y te ibas o al Sheol, o bueno, ya en el judaísmo tardío te ibas, en el judaísmo tardío, en la tradición, sobre todo judía, post Asiria, Babilonia, macedonios, pues después de eso ya te ibas al seno de Abraham, esperando que llegue el rey, el Salvador, el Mesías, haga la resurrección y vayas al Gan Eden. Eso aparece en el tema de los Midrashim, en la Mishnah, etc. Aparece en los registros judíos esa forma de pensar, e incluso en el Nuevo Testamento se ve reflejado eso. Entonces, no llaman a cualquier clase de espíritu. Es posible que sí hayan llamado a Samuel como tal, pero bueno, eso es un tema que no voy a ahondar en tal cosa. Lo único que puedo decirles que no, de ninguna manera un muerto en el mundo antiguo semita, sobre todo entre los antiguos semitas, moría y quedaba dormido o no se sabía nada de él. Es que se sabía que él estaba o en el Sheol o en el seno de Abraham, pero en el inframundo, en una parte del inframundo. Habían diferentes compartimentos, lugares o niveles en el inframundo, tanto para el mundo cananeo fenicio, también para el judaísmo tardío. Lo mismo
Lo mismo eh, para el mundo cananeo, para la cosmovisión cananea fenicia. Habían diversos lugares y el Sheol o el Hades, que es lo mismo en el caso del Hades para la cultura griega, no era exactamente lo mismo que esos otros lugares donde eran castigados, donde la persona que moría sufría, ¿no? Habían diferentes niveles. Cuestiones que hacen entender mejor el tema de Samuel, porque uno puede pensar que es otra persona, no era Samuel, etcétera. Temas que no voy a ahondar en eso. Pero repito, en el mundo antiguo semita tú no te morías y te ibas a dormir o descansar y no tenías conciencia de nada. Eh, Algunos pueden citar el tema de Eclesiastés, que es muy nombrado el tema de Eclesiastés, pero el texto hebreo y los vocabularios apuntan a otra cosa, porque hay gente que utiliza el tema de Eclesiastés, de que el que muere no sabe nada. Pero bueno, son temas que la verdad a mí no son de un interés 100% interesado en esos temas. La verdad es que no. Esos temas son de mucho debate, no son de mi interés. Pero repito, en el mundo antiguo semita era muy diferente a la cosmovisión, incluso diferente a la del primer siglo, de las épocas de los apóstoles y el Mesías. Cuánto más para nuestros días, para nuestra mente moderna, entender a esos conceptos, costumbres, formas de pensar de los antiguos semitas, de los antiguos cananeos. Es compleja la situación. Para el libro de Samuel, esta mujer lo que hacía era evocar muertos, llamar a los muertos. De hecho, son los verbos que se utilizan en el libro de Samuel, evocar a los muertos. Y aquí aparece Jaobot. La Torá está diciendo acá que no se dirijan hacia los Obot, Jaobot, hacia los Obot. No sabemos si aquí se trata literalmente de alguien femenino, masculino. Podemos ver por el contexto en el libro de Samuel de esta, entre comillas, evocadora de muertos, esta mujer que llamaba a los muertos, que vamos a ver más adelante, se titula esta mujer en el libro de Samuel, en el texto hebreo se le titula como Eshet Baalatov, que es una mujer dueña de botella o una mujer propietaria de botella, ama de Ov, de, vamos a ver enseguida la palabra Ov, que es el plural de Ovot. Entonces estamos viendo, repito aquí, el personaje el número 3 de la serie Seres Mágicos en la Torah. Y el número 3 es este Ov, o en plural Ovot, que como les dije, trabaja con recipientes vacíos. Vamos a ver acá en el, en el libro de Job, vamos a ver que la palabra Ov, o plural Ovot, se refiere a botellas, a recipientes vacíos. Nótese que aquí aparece en el texto hebreo de Job, capítulo 32, verso 19. El texto hebreo de Job, capítulo 32, verso 19, dice acá, Hinet vinni que yajin lo yipateach. Aquí atención lo que traduce porque bien se puede traducir. He aquí que mi vientre es como un vino que no ha sido abierto. O sea que aparece que yajin lo yipateach, como un vino que no ha sido abierto. Y luego, atención a lo que aparece en el libro de Job, dice que obot hadashin yibakea. Keobot Hadashin Yibakea. Dice que como botellas nuevas, como recipientes nuevos, se partirán Yibakea. Dice que Keobot Hadashin Yibakea, como botellas Hadashin, botellas nuevas, como recipientes nuevos, como odres nuevos, recipientes nuevos, se partirán. Y aquí aparece en el libro de Job, en el texto hebreo, la misma palabra plural, obot, que se utiliza acá. Se utiliza acá en Levítico 19, verso 31. Bueno, eso, tener presente cómo es que estos personajes se los puede relacionar principalmente por trabajar con recipientes vacíos, con botellas vacías. Miren acá, les llevo al diccionario de Luis Alonso Schopper para que lo puedan observar. Van ustedes aquí a ver que hay dos palabras of. La primera que lo han traducido como odre, un recipiente, odre, pellejo. No vamos a echarle tanta vista al tema de los diccionarios que son tan debatidos, ¿no? Tema que
las críticas que se hacen hacia los diccionarios, se hacen hacia los lexicógrafos, esas críticas por el tema comercial y todo eso, ¿no? Así que no vamos a hacernos líos y meternos en debates que ya los académicos han llevado a cabo con el tema de los diccionarios, de algunas gramáticas, temas que pues es de otra rama, de otra área, eh, que va de la mano con esta, pero no vamos a hacer énfasis ahora en el tema de si traduce igual o traduce correctamente o no. Repito, está en plenos debates todos los temas de los diccionarios, por el tema comercial, etcétera. Así que aquí simplemente vamos a ver el cuadro morfológico, porque esto sí es una cosa preciosa de estos diccionarios que nos colaboran bastante con la morfología, que podemos complementarla y analizarla en otras obras también, claro que sí, pero bueno, este diccionario de Luis Alonso Schockel se caracteriza por tener una precisión buenísima en el tema de la morfología hebrea de la Biblia. Aquí aparece dos palabras of, número uno y número dos, of. Bueno, aquí al segundo of le han puesto algunas, vamos a decir, algunos significados, ¿no? Como fantasma, espectro, ánimo, espíritu, espiritista, nigromante, cuántas cosas, ¿no? Repito, son temas de los diccionarios, yo en eso no me voy a meter por ahora. Estamos viendo que la palabra of ha sido utilizada también en Job 32, verso 19, para traducir botella, recipiente. Entonces, repito, estamos ante la posibilidad que la Torá en Levítico 19, verso 31, está diciendo que no se dirijan, al pueblo de Israel le dice, no se dirijan hacia los Ovot, quizás hacia estos personajes, seres mágicos, personajes que trabajaban en lo oculto, en el mundo antiguo, que utilizaban recipientes vacíos, botellas, para poder llevar a cabo la función que quizás ellos estaban elaborando, estaban realizando, pues cómo habrán trabajado, acá vemos, vamos a ver acá, enseguida. Notes acá, este es el, este es la obra de Robert Baker en su obra Sinónimos del Antiguo Testamento. Notes acá cómo es que él dice que la palabra of, este personaje of, el espíritu familiar o de adivinación, según la obra de Robert Baker en Sinónimos del Antiguo Testamento, dice que literalmente significa una botella. Ojo a eso, ¿eh? Que literalmente significa una botella. Vamos a ver acá. Dice que significa una botella. Y cita también Job 32, verso 19. A cualquiera que investigue esta palabra va a encontrar a Job 32, verso 19, citando la palabra of como botella. Eso llama la atención y también nos da un poco noción de lo que puede ser este personaje, este ser mágico o esta mujer mágica of, que podemos decir que trabajaba con recipientes vacíos con botellas. Y dice, ¿dónde se utiliza esta palabra traducida odre? Y de ahí quizá el sonido hueco. Lo que va a decir acá enseguida el autor en esta obra es que en el griego, en el texto griego del Antiguo Testamento, que puede ser la Septuaginta u otras versiones, en este caso la Septuaginta traduce el griego en gastrímitos, donde aparece el ventríloco. O sea, pues aquí lo que el texto griego nos permite entender es que donde en la Torá, dice que no se dirijan hacia los Obot en Levítico 19, verso 31, el texto griego en ese mismo verso, pero el texto griego como tal, reemplaza la palabra Obot por ventrílocos, estos personajes que pueden hacer sonidos con su boca, hacer sonidos sin siquiera moverla, ni siquiera una parte del rostro. Estos que a veces tienen los títeres haciéndolos hablar mientras ellos son los que están hablando y no se les ve a veces ni un poquito lo que están hablando. Y ese tipo de personajes es lo que el autor dice que puede ser un of o un ovot, ventrílocos, personajes que podían hacer sonidos con sus bocas sin mover una parte de su rostro. Es lo que el autor opina al ver que la Septuaginta reemplaza la palabra hebrea ovot por ventrílocos en el texto griego.
Es lo que aquí asegura el autor Robert Baker. Yo no creo que apoye 100% lo que expone, lo que dice acá el autor. No apoyo 100%, lo dejo como una posibilidad. Cada uno está en en el deber y también en la convicción de, bueno, revisar qué clase de personaje puede ser. ¿Hay algún personaje donde se hable y se diga que en alguna región, algún país, alguna ciudad, algún sector, algún bosque donde hayan estos personajes que trabajen con botellas vacías, con recipientes vacíos, quizás haciendo qué cosa, ¿no? ¿Cuántos personajes pueden haber todavía al día de hoy haciendo labores de ocultismo, de adivinación, de espiritismo, etcétera, a través de recipientes vacíos, de botellas vacías? Por último les presento aquí el interlineal que a veces suelo colocar en Primera de Samuel 28, verso 7. Primera de Samuel 28, verso 7, donde aparece la famosa bruja de Endor, que no era una bruja como tal. Yo le dije hace un momento, en Samuel aparece Eshet Baalatov. Eshet Baalatov, que es una mujer dueña de botella. Aquí aparece la palabra of, aparece la palabra of. He colocado este interlineal para mostrarles un poco más de información. Este interlineal me permite mostrarles un poquito más de información. Entonces, aquí era cuando esta mujer estaba, o la querían contratar, buscarla para poder llamar al espíritu de Samuel. Yo soy de los que opina que sí era Samuel, pero bueno, son temas que no voy a ahondar en eso. Solamente que en el mundo antiguo semita, incluso se ve plasmado en la Biblia hebrea, se ve plasmado en las inscripciones cananeas fenicias, se ve plasmado en el mundo griego, que estuvo muy pegado al mundo cananeo, al mundo fenicio, de Sidón, de Tiro, de Biblos, en Gebal. Eh, pues, ¿qué es lo que sucede? Que en esas regiones era muy normal el tema del Sheol, el tema del inframundo como tal. Y habían diversos niveles, incluso habían formas, cómo podías llegar hasta ese lugar. Los dioses morían, los grandes reyes que descendían de los dioses también morían y llegaban al Sheol. Parece ser que tenían eh, lugares donde residían cuando llegaban al Sheol, según la tradición de ellos. En la Biblia hebrea se ve también eso, en el libro de Isaías, eh, en el resto del contexto bíblico. Por eso no me sorprende que haya sido Samuel, porque para el mundo antiguo semita, el que un muerto sea llamado por algún tipo de espiritista o algo parecido era muy normal. Ellos pensaban que sí era el el familiar que había fallecido. Y repito, no hubiera sido descabellado porque para el mundo antiguo, cuando, sobre todo para los semitas, cuando la persona moría, cuando la persona moría, lo dije desde un principio, cuando la persona moría no se iba directamente a dormir o a estar en un estado de conciencia, no sé, que pueden imaginar, ¿no? Algo, no dormía, la persona no quedaba sin conciencia, dormida, esperando a que se levante algún momento. Eso no pasaba por la cabeza del mundo antiguo semita. Ellos, repito, y lo vuelvo a decir, ellos sabían que si un familiar de ellos moría, se iba al Sheol o a un lugar del inframundo, a algún lugar de las partes bajas, y pues seguía vivo. Y vamos a ver el tema, por ejemplo, de la Odisea. Vamos a ver también cuando Heracles va al inframundo en uno de sus trabajos y nótese cómo es que se topa al héroe Teseo y también a Piritó, que era amigo de Teseo, y ellos estaban en el inframundo, y Heracles, Hércules, famoso Melcar cananeo, el Hércules cananeo entra por una cueva para llegar hasta el inframundo con ciertas ayudas de otros dioses, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que eso era el mundo antiguo cananeo, griego, el mundo antiguo semita, se manejaba casi igual que el griego, en gran parte parecido al griego, eh, que había el inframundo, habían maneras de llegar al inframundo, que el cielo o los primeros cielos, el cielo donde estaban los dioses, las divinidades, eran las cumbres de las montañas, las cumbres de los nevados. Ese era el mundo antiguo.
Y repito, moría la deidad, moría el hijo de un dios, moría un rey, moría un mortal, iba al Sheol, al Hades, que no se debe pensar que el Sheol o el Hades, ni siquiera en la Biblia aparece de esa forma, en como muchos pueden pensar que un inframundo, un Sheol, un Hades, es un lugar de tormento donde estás reseco, etcétera. O un lugar donde estás sufriendo, quemándote a cada momento. Ese no era el concepto de los antiguos semitas acerca del Hades. Aparece allí lugares como el Tártaros, aparece en el tema de los hebreos, sobre todo en la tradición más tardía, ya para las épocas del Mesías, de los apóstoles, aparecía, las épocas del Segundo Templo ya era muy normal el concepto, sí, del Sheol, del Hades, pero una cosa era el Sheol o el Hades y otra cosa era el Gehenna que incluso en los Midrashim, en Bereshit Rabbah, se menciona que el Gehenna, que se preguntan cuándo fue creado el Gehenna. El Gehenna era un lugar donde iban los malos de los malos, o sea, la gente que ya pecaba con alevosía, con orgullo, los malvados, los que son, como lo dice el texto griego del Nuevo Testamento, son los antitorá, los que ya son practicantes de la maldad. Esa gente demasiado mala iba al Gehenna. De hecho, el Mesías menciona el tema del Gehenna y es un poco diferente al Sheol, tanto para la tradición judía como también para los antiguos semitas, antiguos cananeos también. Repito, para ellos había un Sheol, ellos no tenían un Gehenna quizás, pero se puede especular que sí había un lugar más horroroso, más podrido, más de más sufrimiento que el mismo Sheol, porque eso ocurría. O sea, había diferentes compartimentos, diferentes niveles, si podemos llamarlo así. Entonces, no era descabellado pensar que esta Eshet Baalatov, en el libro de Samuel, la famosa, entre comillas, bruja de Endor, que realmente era una mujer dueña, propietaria de botella, de Ov, podemos pensar que ella de verdad tenía la habilidad pues, de llamar a Samuel, que estaba quizás, según la tradición judía, pueden decir en el seno de Abraham, yo puedo decir lo mismo, en el seno de Abraham, y esa era la situación, no era descabellado para los hebreos y para la gente que estaba en ese momento pensar que Samuel estaba en el seno de Abraham o en el Sheol, en algunos de esos lugares como tal, podemos pensar claro, más allá de pensar es que podemos confirmar que era lo que los antiguos hebreos, antiguos semitas pensaban, pero son temas que se respeta, hay quienes opinan que sí, opinan que no, no pasa nada, no hay ningún inconveniente con que eso sea así. Si alguien piensa que al morir se queda dormido, sin conciencia alguna hasta que se ha levantado, perfecto, me parece excelente, no me opongo a esa idea, no me parece mal. Pero a mí me toca decir que para las épocas del primer siglo y para la Biblia hebrea, para los antiguos semitas, ese concepto de que la persona moría y dormía y quedaba sin un estado de conciencia como tal, ese concepto, esa idea moderna no existía para los antiguos semitas. Ya he explicado todo, ¿no? Para ellos habían cielos, habían inframundos, habían maneras de llegar al inframundo. De hecho, el Gan Eden, que para la tradición judía, el Gan Eden, el jardín del Edén, que para la tradición judía está en el cielo, en el tercer cielo, y lo mismo para el Nuevo Testamento, el paraíso, el Gan Eden, el jardín del Edén, también está en el tercer cielo. Eh, y en el texto hebreo de Génesis capítulo 2, aunque no lo crean, en el texto hebreo se puede observar que sí, que hay una separación entre el lugar donde estaba cerca el jardín del Edén de la misma tierra, de la Eretz. Es una cosa increíble. Pero ese jardín del Edén, que tanto para la Biblia hebrea, pero también para la tradición judía, para el Nuevo Testamento, estaba en el cielo, nótese que tenía caminos según el Antiguo Testamento hebreo. Y en las traducciones se ve claramente que había un camino para poder llegar al jardín del Edén, donde fue expulsado la primera pareja. Nótese que había camino, y eso también sucedía en el mundo antiguo, tanto para el inframundo, Sheol, Hades, como para el cielo de los griegos, de los, para el cielo de los cananeos. Miren que el Baal Zafón, que era la cumbre, esa era el Zafón. El monte Zafón era la cumbre, no era la montaña como tal, era el pico, la cumbre. Eh, y habían formas de llegar, era casi imposible, pero se podía llegar.
Solamente los dioses podían llegar, un mortal no podía llegar. Por eso la tan famosa Odisea de Odiseo, rey de Ítaca, porque él era un mortal, ya que en esa época la mayoría de reyes eran dioses, casi todos eran dioses o hijos de dioses, tenían poderes increíbles, mientras que el pobre Odiseo solo era un humano más, un mortal más, aunque decían que tenía aspecto de Dios, pero era un mortal más y logró toda una hazaña en todos esos obstáculos que tuvo el famoso Odiseo, buscando también al final el favor de los dioses, etcétera, ¿no? Entonces él también llega a las puertas del Hades. Asimismo he colocado el ejemplo de Heracles ascender al Olimpo. Tuvo una serie de trabajos donde en esos trabajos llegó hacia donde estaba el reino de Hades, y estaba allí, repito, estaba el héroe Teseo, el héroe Teseo, hijo del rey Egeo, y estaba también Piritó, porque habían ido a buscar a la mujer de Hades para que Piritó la pueda tomar como mujer, imagínense, ¿no? Y ahí quedaron encerrados, quedaron como prisioneros en el Hades. O sea, y este héroe Teseo y el rey Piritú, los dos eran reyes, y pues uno de ellos era prácticamente un mortal, el otro era un semidios, pero vivía como los hombres. Y llegaron allá a través de caminos, pudieron llegar al Hades sin morir ni siquiera. O sea, habían maneras de llegar, habían caminos para ir al cielo, caminos para ir al inframundo. Ese era el mundo en el que se movían los antiguos semitas. Entonces, no es descabellado pensar, para nuestra mente moderna puede sonarlo así, pero para el mundo antiguo no. Y para ellos no era descabellado pensar que Samuel u otro personaje podía ser invocado, podía ser llamado por uno de estos personajes mágicos que tenían estas habilidades, estas funciones. No era descabellado, se podía, claro que sí. Entonces, este tipo de seres mágicos, of, o en plural, Obot, eran personajes que podían, sí, llamar a los, entre comillas, muertos, sí, muertos del Sheol, del Hades, de otros lugares, del inframundo, etcétera. Tenían esa habilidad y por ese motivo es que se prohíbe. O sea, el creador no va a prohibir algo en su Torah, prohibir algo que no se puede hacer, quizás. No porque sea prohibido, no se podía realizar. No porque sea prohibido, no existía. Si te prohíbe algo, hay un motivo, ¿verdad? Se te prohíbe algo. Ah, bueno, pensar que quizás sí había este tipo de personajes que tenían estas habilidades. Para el mundo antiguo, esto podía suceder. Para ellos, tú no morías y te ibas a dormir sin conciencia alguna. Para ellos te morías y te ibas a otro lugar. Por eso es que eran enterrados con diversas monedas, con oro, con plata, para que puedan tener un acceso mejor hacia el inframundo, hacia el más allá del mar, que para esa época quedaba en el sur de la península ibérica, donde para el mundo antiguo se acababa completamente el mundo y caías al Sheol o al Hades. Hermanos, les hemos presentado el tercer personaje mágico de la serie Seres Mágicos en la Torá. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo para todos.